Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos desde el set de televisión de la carrera de Comunicaciones en nuestras acostumbradas charlas que ofrecemos justamente a ustedes, nuestros alumnos, para que se puedan acercar con profesionales que trabajan en las diferentes áreas de la comunicación. Hoy vamos a tener una charla súper interesante referida al periodismo económico, una de las ramas del periodismo muy específico que implica y está enfocada a informar sobre hechos relacionados con la economía, con las finanzas, con la bolsa. Sobre todo un reto aquí en el Perú cuando se trata de hablar sobre nuestra economía que es emergente. Hoy tenemos al expositor Rumi Ceballos. Voy a leer alguna biografía breve de Rumi. Él es editor, jefe de la sección de economía del Grupo La República. Tiene 22 años de experiencia profesional en periodismo, todos ellos en el diario La República, a donde ingresó como practicante y fue posicionándose como redactor y luego como editor. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, posee diversos estudios de posgrado en la Universidad ESAN, Universidad del Pacífico y la UPC, 2 diplomados en Comunicación, Periodismo y Sociedad y otro en Periodismo Financiero. Ha sido becado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el Programa Internacional de Visitantes Internacionales en el año 2006, becado también por la Organización Mundial del Comercio y la Fundación Fred D. Ever para un seminario internacional sobre el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales en Ginebra, Suiza, en diciembre del 2004. Premio Presidente de la Cámara de Comercio de Lima en el año 2014, que le fue conferida por su destacada labor periodística en el ámbito económico, financiero y de negocios. Y bueno, es padre de un maravilloso hijo, como él lo dice, de 17 años, que actualmente estudia economía. Además es lector y amante de la muy buena música, y tiene además un gato, ¿no?, llamado Friki, que él indicó. Y bueno, a título personal, quiero referir que yo trabajé con Rumi en el diario La República cuando yo iniciaba como practicante. Él ya era un reconocido periodista y fue un gran maestro en estas artes de la escritura, ¿no? Lo vamos a dejar con Rumi, él tiene 45 minutos para poder hablar con ustedes. Luego, después vamos a iniciar con las preguntas. Recordarles también a nuestros televidentes que bajo el hashtag USIL Periodismo Económico pueden indicar que están viendo esta charla a través de nuestras redes y nuestros canales en vivo por www.usil.tv. Muchísimas gracias. Vamos a recibir a nuestro ponente con un gran aplauso. Lo dejamos. Muchísimas gracias. Yo no pensé que iban a contar la historia del gato. Es cierto, tengo un gato, se llama Friki. Y los frikis nos gusta mucho la tecnología. Me dicen friki también. Pero me siento muy contento de estar aquí en esta casa, en la Universidad San Ignacio Loyola. Y el periodismo económico pues nos convoca y podemos decir que son 2 palabras poderosas, ¿no? Periodismo y economía. Periodismo y economía. Vamos a dar en este momento una mirada a la experiencia, cómo es que yo he visto en este tiempo el periodismo, cómo he transcurrido desde diferentes secciones. He llegado como practicante al diario La República y he pasado por diferentes secciones. En algún momento me dijeron, tú vas a hacer economía, y yo dije, no quiero hacer economía. Qué difícil hacer economía. Si yo he estudiado periodismo es porque quiero hacer periodismo. Yo no quiero ver números, yo no quiero ver cifras. Pero no, la economía la tenemos presente todos los días, en todo momento. Desde el momento en que vamos a comprar el pan, desde que pagamos el pasaje, desde que pedimos el taxi, desde que estamos viendo cuánto debemos de pagar por cable, por ejemplo, o el Netflix, etc. Vamos a pasar aquí. Entonces, vemos aquí un periodismo inicialmente romántico. Yo no he alcanzado todavía a ver esas máquinas majestuosas, prodigiosas, hermosísimas. Tengo algunas en casa de colección, pero sí llegué al diario cuando todavía empezábamos a hacer periodismo en unas Mac pequeñitas. Teníamos que arrancar el sistema operativo con un disquete especial
Y ahí empezábamos a pelearnos por las máquinas porque no había muchas en ese momento. En cambio ahora lo hacemos con este aparato, el smartphone. Podemos enviar mensajes, hacemos periodismo ciudadano, podemos reportar desde el lugar donde estemos. ¿Qué ha pasado recientemente en los desastres en el norte? La gente se comunicaba, la gente enviaba sus fotos, la gente nos indicaba a la República a través de sus videos, de sus fotos, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces tenemos un gran aliado, la tecnología, tenemos un gran aliado, los smartphones. Podemos hacer periodismo a través de un tweet, del Facebook, ¿no? De las diferentes redes sociales. Y tenemos un hashtag en este momento que se ha indicado para que las personas que están viendo esto lo puedan replicar y lo puedan conversar. Habíamos hablado entonces de periodismo y de economía, dos palabras poderosas, dos conceptos poderosos. ¿Y qué es el periodismo? ¿Quién me puede levantar la mano porque ustedes estudian ciencias de la comunicación? ¿Qué es el periodismo? Por favor, podría decirme qué es el periodismo. El arte. Perfecto. Estudios también, por el cual se da a conocer las tan actuales o relevantes de una sociedad, a un grupo, ¿no? De personas. Entonces, estamos partiendo de algo importante, la noticia. Tiene que haber noticia. Los periodistas, ¿qué hacemos? Informamos, damos noticias. ¿Y qué es la noticia? Por favor, ¿podrías participar? Yo creo que la noticia es algo que tenemos, o sea, que pasa en nuestra sociedad, algo que tenemos, que pasa todos los días. Yo te cuento lo siguiente, digamos que María y Josefa están reunidas en un café. Y María le dice a Josefa, oye Josefa, ¿sabes qué? Fíjate que Carmen se ha comprado un vestido, se ha ido con su novio a pasear, luego se fue a tomar un café, está embarazada y además está en plenos exámenes. Y ella le dice, un momentito, ¿está embarazada? Para ella es una noticia. ¿Qué es? Lo nuevo, lo que no se sabe, lo que no se conoce, lo que se tiene que difundir. Entonces los periodistas estamos en la obligación a utilizar, a saber cómo es que encontramos la noticia. En el día tenemos 24 horas y en cada segundo están pasando miles de cosas en el mundo. Los periodistas tenemos que tener esa habilidad de determinar de este momento en el día nos interesa esta noticia. Hay noticias en el ámbito económico de diverso tipo. Entonces, la profesión que gestiona actividades relacionadas con el acopio, ¿no? La elaboración, la difusión de la información actual, ¿no? De interés, y se la transmitimos al público, la noticia. Claro, la palabra clave para nosotros, ¿qué es? La noticia. Vemos este cuadro, muchos nos asustamos cuando vemos cuadros así, ¿no? Muy densos, a veces complicados, pero no. Recientemente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL han dado previsiones de crecimiento de los diferentes países de América Latina y del mundo, ¿no? En esta ocasión nosotros hemos publicado este cuadro, esta infografía en La República, y nos dice cómo está la economía del país este año, cómo vamos a cerrar en economía. Tanto la CEPAL como tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional estiman que la economía peruana va a crecer este año 2,7%. 2,7%. La CEPAL, en cambio, estima que el país va a crecer 2,5%. Estamos viendo una lámina con tres entidades diferentes que están proponiendo sus estimados de crecimiento respecto al país. Y de esta lámina, de este cuadro, podemos sacar varias noticias. Por ejemplo, estas barras que están en rojo, ¿no? La barra que está en rojo, esta de aquí, estamos hablando de un país muy cercano, Venezuela. Nos ha dado la posibilidad de clasificarnos, ¿no? Vamos a llegar al Mundial. Gracias, Venezuela. Venezuela, lamentablemente, vemos aquí, y si queremos hacer una noticia, Venezuela está muy mal. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento, bueno, hay decrecimiento en Venezuela. Pero si queremos sacar otra noticia de aquí, podemos decir, caramba, el Perú ya no es la estrella del crecimiento en la región. No. ¿Quiénes están liderando el crecimiento en la región? Podemos observar que está Bolivia y está Paraguay.
Entonces, tenemos que hacer mejor las cosas de tal manera que podamos revertir esa situación porque necesitamos crecer, necesitamos generar empleo, necesitamos dinamizar la economía. Dos palabras poderosas, periodismo y economía. ¿De qué se trata esta charla? De periodismo económico. Bueno, entonces, ¿qué es la economía? ¿Es una ciencia social? Sí, es ciencia social porque nos compete a todos, ¿no? Nos involucra a todos. Donde se estudia la forma como las sociedades gestionan sus recursos, ¿no? Para producir bienes, para producir servicios, para generar riqueza y para distribuirla de la mejor manera. El objetivo de la economía, ¿qué cosa es? Satisfacer las necesidades humanas. Hace un momento Úrsula estaba comentando que efectivamente tengo un hijo maravilloso de 17 años. El año pasado estaba en quinto de secundaria y él decía, no sabía qué estudiar. No sabía qué estudiar, como todo chico que está terminando el colegio. Una universidad lo había convocado para explicarle las cosas y cuando lo fui a recoger me dice, papá, la tengo clara. ¿Qué tienes clara? Voy a estudiar economía. ¿Y por qué? Le pregunto. Porque es una ciencia social que define políticas públicas con la finalidad de generar riqueza y con la finalidad de generar y solucionar los problemas de la gente. A mí me gustaría ayudar a que en mi Perú la gente pueda salir de la pobreza, haya menos desnutrición, haya menos gente en situación de problema. Yo lo entendí. Él tiene un sentimiento de querer ayudar a la gente y en buena hora. Eso es parte de la economía, es una ciencia social. Estamos trabajando con personas. ¿Y qué hacemos nosotros los periodistas en economía? Explicamos, comentamos, buscamos explicar justamente qué es lo que está ocurriendo en la dinámica económica y social del país y del mundo, ¿no? Vemos aquí un pequeño diagrama para no cansarlos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? El sistema económico. Los países determinan qué hacer con su futuro. Los países determinan a través de una planificación, de una planeación, qué es lo que queremos producir. ¿Vamos a seguir siendo un país primario exportador, donde solamente tengamos que exportar materias primas? ¿O queremos ser un país que le vamos a generar valor agregado a esos productos? ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a producir? ¿Vamos a generar valor? ¿Vamos a darle, digamos, más impulso a la tecnología? ¿Queremos ser inventores? ¿Queremos inventar nuevas tecnologías? ¿Qué queremos como país? ¿Y para quién producir? ¿Para el mercado interno? ¿Para el mercado externo? ¿Un mix de ambos? Esto no se asusten porque esto es parte de la economía, ustedes lo van a ver seguramente en sus diversos cursos, pero los quiero llevar de la mano para saber efectivamente qué es periodismo y qué es economía. ¿Y cuál es el objetivo del periodismo? Hemos dicho hace un momento, comunicar la noticia. ¿Y cuál es el objetivo de la economía? Satisfacer las necesidades humanas. Y aquí estamos, ¿no? Periodismo económico, que es una disciplina, una especialización, ¿no? Una rama del periodismo, ¿no? Que se enfoca a informar hechos, noticias de índole económico. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Alguien desea participar? Seguimos. Bueno, entonces habíamos indicado que los periodistas de economía trabajamos con noticias, que es fundamentalmente nuestro punto muy importante. Elaboramos con noticias de índole económico, bursátil, empresarial, sectorial, sindical, ¿no? Y los periodistas tenemos que analizar, tenemos que redactar esas noticias económicas para las diferentes audiencias. En este momento estamos hablando de una nueva palabra, de un nuevo término, transmedia, ¿no? El periodismo transmedia, donde tenemos que vincular todas nuestras habilidades para poder llegar de una manera adecuada a ¿quiénes? A nuestros lectores, ¿no? A nuestras audiencias en todo ámbito. Estamos ya inmersos, la mayoría de medios de comunicación, obviamente en el país y en el mundo, en este nuevo tipo de periodismo. Pero cuando hablamos de periodismo económico hay una palabra clave
Esa palabra clave es la cifra. Nos interesa mucho la cifra. ¿Recuerdan cuando hemos visto los estimados de crecimiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario? ¿Habían cifras? Esas cifras son importantes. Los periodistas buscamos siempre conseguir la cifra. Cuando hacemos una entrevista a un ministro de Economía o a un dirigente sindical, o cuando hacemos una entrevista a un empresario, queremos saber, por ejemplo, cuánto va a ser su inversión para el próximo año, cuánto esperan de retorno, cuánto, por ejemplo, esperan invertir en investigación y en desarrollo, por ejemplo. ¿Qué es lo que esperan alcanzar con este tipo de inversión? Los periodistas siempre estamos buscando y estamos a la casa de noticias y estamos a la casa de la cifra. Nos interesa mucho en el periodismo económico la cifra. Bueno, tenemos aquí una foto que tomé recientemente de Lima moderna. Queremos un país que crezca, somos un país que tiene muchos recursos, que tenemos mucha potencialidad y estimamos que el próximo año, el 2018, vamos a crecer muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones favorables, ¿no? Entre ellos la reconstrucción del país luego de los sucesos del norte, la fiebre, la euforia de poder llegar a un mundial, está generando una dinámica importantísima de consumo y está generando la posibilidad de realizar nuevos tipos de negocios, ¿no? Una mirada a las publicaciones económicas, voy a pasar un poco rápido esto porque la mayoría lo conocemos, ¿no? La República tiene sus secciones de economía, suplementos, comercio también, portafolio, etc., ¿no? ¿Cómo estamos en América Latina? En Argentina, ámbito financiero, El Cronista, El Economista. En Brasil, Gaceta Mercantil, Valor. En Chile, Diario Financiero, Estrategia, Pulso. En Colombia, La República, Portafolio, El Economista, El Financiero. Esto de aquí es una cadena de valor, ¿no? Una cadena de valor. Estamos hablando aquí de los fundamentos del periodismo económico. ¿Cuál es nuestra primera? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros? Tenemos una obligación con la verdad. Tenemos que decir las cosas con la verdad. Tenemos que ser transparentes para conseguir la información. ¿Qué más necesitamos? Verificar constantemente los datos, verificar las cifras, contrastar las cifras, informar las noticias sobre el interés público, vital. Muy necesario. Tenemos y necesitamos ser leales con los ciudadanos, ¿no? Independencia, debemos ser independientes en todo ámbito y fundamentalmente tener información oportuna y de calidad. Habíamos hablado hace un momento sobre la cifra, ¿no? ¿Y por qué es importante para nosotros la cifra? ¿Qué hay detrás de la cifra? Detrás de la cifra hay historias. Hay gente de carne y hueso. Hay gente que está o sufriendo o pasándola muy bien detrás de una cifra. Puede ser positiva o negativa. La cifra o sube, o baja, o se mantiene igual. Cuando llega gente a mi sección, gente que quiere conocer de economía, gente que quiere conocer sobre periodismo económico, le digo, oye, tranquilízate. Lo que vas a encontrar en los medios de comunicación son cifras que dicen, subió el dólar, bajó el dólar o se mantiene igual. Subió la bolsa, bajó la bolsa o se mantiene igual. El presupuesto para el próximo año subió o bajó o se mantiene. Entonces estamos hablando de esos términos, ¿no? O subió, o bajó, o se mantiene igual. Diversos titulares en los periódicos, en las secciones de economías, van a ustedes ver que se priorizan la cifra, ¿no? Entonces podemos ver que detrás de cada cifra, pues, hay historias. Este es un cuadro donde se puede apreciar la remuneración anual de un profesor de primaria. En los países desarrollados de la OCDE, al año un profesor de primaria gana $28,800. $28,800 al año, ¿no? Chile, aquí, $17,820 al año. México, $14,302 al año. Argentina, $13,000 al año, ¿no? Y mire dónde estamos nosotros.
¿Cuál es el promedio de Latinoamérica? $12.140 al año, el promedio latinoamericano. Pero mire el Perú, ¿dónde estamos? $7.146 al año, la remuneración de un profesor de primaria. ¿Qué dijimos que detrás de las cifras qué cosa hay? Hay historias, ¿qué más? Hay gente de carne y hueso que la está sufriendo. Hay gente que considera que con esa remuneración la vive bien o vive mal. ¿Y qué genera esto? Estallido social, huelgas, gente que está reclamando mejores condiciones de vida, gente que está reclamando, digamos, mejores remuneraciones. ¿Y qué hacemos nosotros los periodistas al ver esas cifras? Tenemos que contar las historias que están detrás de esas cifras. Así es, crudo y rudo, ¿no? Veamos aquí, ya no les voy a cansar, este es el último, les prometo que es el último cuadro con cifras, no les voy a cansar, pero eso es muy importante porque también les va a tocar a ustedes. Esta es la remuneración mínima vital, ¿ya? Dolarizado, el Perú, tenemos, bueno, la remuneración mínima vital en el Perú es de 850 soles, y si lo cambiamos a dólares nos está dando, ¿cuánto? $262, ¿no? Pero miren, Panamá, $600, ¿no? Argentina, 456, Uruguay, 431. Y aquí al final vemos Colombia, ¿no? Con $247 de remuneración mínima vital. Mire dónde estamos. Obviamente faltan varios países aquí. Pero ¿dónde estamos? ¿Y qué dijimos sobre la cifra? Que hay historias, que hay gente que la vive, que hay gente de carne, de piel, ¿no? Que está o sufriendo o pasándola muy bien. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Quiénes cobran el sueldo mínimo? Los jóvenes, ¿no? Las personas que recién se insertan al mercado laboral, ¿no? Generalmente los practicantes también, ¿no? Las personas que están empezando. Entonces, se ha generado una situación muy complicada porque estas personas que reciben este sueldo mínimo están buscando, están pugnando por ganar más, por ganar más. Muy bien. Nosotros los periodistas tenemos que explicar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cómo explicamos este tipo de noticias? Porque dijimos que detrás de las cifras hay historias y tenemos que contarlas. Tenemos que tener un lenguaje claro, preciso, ser concisos, ¿no? Y obviamente buscamos que este lenguaje y este modo de redacción en las distintas plataformas sea comprensible, sea fácilmente comprensible a todos. La idea es esa, que en periodismo económico tenemos que aterrizar esas cifras que a veces nos parecen densas, complicadas, en historias humanas para que sean atractivas a la gente, ¿no? Esa es la idea. Es importante entonces utilizar palabras comunes sin caer en palabras vulgares, ¿no? Vulgares, que no es lo recomendable, obviamente. Tenemos que ser bastante cuidadosos y además tener que ponerle bastante énfasis en cómo redactamos las noticias de economía, porque tienen que ser poderosas, ¿no? Tiene que tener mucha actualidad, ¿no? El texto en cualquier plataforma debe ser claro, directo, sin palabras rebuscadas, ¿no? La redacción de la noticia no debe estar sola, requiere de elementos que permitan una mejor comprensión. ¿Cómo tendremos calidad en la noticia? ¿De qué manera tendremos calidad en la noticia? Con una redacción impecable, ¿no? Las personas que leen pueden escribir cada vez mejor, por eso es recomendable leer, ¿no? Tiene que tener una noticia múltiples fuentes. Múltiples fuentes. Debemos, aquí no se ve bien, pero tenemos que tener infografías sencillas, claras, didácticas y obviamente fotografías de calidad. Y necesitamos también acompañar en otras plataformas noticiosas, obviamente, la inclusión del video, ¿no? Los reportajes adecuados.
estamos hablando de la infografía. Esta infografía fue publicada hace 2 o 3 días en La República. Y estamos hablando aquí de cómo está el crecimiento del PBI, nuevamente con el PBI, nuevamente con la cifra. En el mes de agosto, sí, en el mes de agosto el Perú ha crecido 2,28%. La variación, o sea, el crecimiento en lo que va del año en el país ha sido de 2,22%. Y la variación acumulada en los 12 meses, estamos hablando de septiembre del año 2016 a agosto del año 2017, un crecimiento de 2,6%. ¿no? Entonces nosotros tenemos que explicarle a los lectores con infografías didácticas de tal manera que los podemos llevar, los podemos acercar a esa información, a esa noticia. Y aquí en este cuadro, hacia el lado derecho, vemos cuáles son los sectores productivos que han crecido más, aquellos sectores productivos que han decrecido, por ejemplo, la pesca, ¿no? 40%. La construcción tiene un crecimiento de 4,70 y pico %, está en recuperación. Como digo, para tener, digamos, información de calidad, requerimos de este tipo de infografías, de tal manera que las personas pueden ver de un vistazo cómo está la situación. Aquí, esta es una infografía que se trabajó para La República y que es donde estamos hablando en la nota sobre cómo son las importaciones de calzado de la China, ¿no? Aquí en rojo podemos ver que el 54% del calzado en el país se importa de China, ¿no? Y lo demás viene de varios países, de Vietnam, de Brasil, de Indonesia, de India. Y de esta manera es como nosotros tratamos de explicarle a la gente de manera sencilla qué es lo que está ocurriendo, obviamente, detrás de la cifra y de esa noticia. ¿Cuáles son los pilares del periodismo económico? La verdad, nuevamente, ¿no? Es un pilar fundamental. La verdad, ser objetivos, ¿no? Rigurosidad. Necesitamos que nuestros textos sean rigurosos, que la información sea contrastada. Necesitamos tener claridad en lo que tenemos que decir y fundamentalmente tener una conducta ética. Una conducta ética, ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con la gente. Esto de aquí, por un periodismo económico de calidad, estamos hablando de una suerte de escalera hacia el éxito. Tenemos como base la ética, ¿no? La ética. Pero aquí hay dos palabras que se parecen, ¿no? Eficiencia y eficacia. ¿Quién me dice qué significa eficiencia? ¿Algún voluntario por aquí? ¿Quién me dice qué es eficacia? ¿Algún voluntario? Yo les voy a comentar. Esas palabras son muy parecidas, pero son totalmente diferentes. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de el adecuado uso de los recursos. Y esto es en todo. Esto es en todo. En tu trabajo, en tu vida diaria, cómo estás utilizando tus recursos personales. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de el logro, los resultados, si llegamos a la meta o no llegamos a la meta. Hay personas, hay instituciones que son eficientes, que son eficaces, pero no son eficientes. Logran la meta, logran los objetivos, pero gastan demasiado. O en tiempo o en recursos económicos, y eso no es bueno. Tenemos que ser eficientes y tenemos que ser eficaces. Importantísimo. Y a todo esto hay una palabra que debemos imprimir, que debemos reconocer, que debemos hacerla nuestra siempre. La palabra calidad. Y no es una palabra, es un concepto. Ética, eficiencia, eficacia, calidad. Esta es una escalera al éxito. Y si esto lo trasladamos a todo que hacer, no solamente al periodismo económico, sino a todo lo que hagamos en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, en el trabajo, en lo que hagamos. Ética,
eficiencia, eficacia, calidad. Cuando se privatizó Edelnor, llegó un gerente de Chile, y este gerente de Chile, me acuerdo el nombre, Marcelo Llevenés, luego tuvo un par de hijas en el Perú. Él hablaba de algo cuando se refería a la palabra calidad, que las personas, las instituciones deberían ejercitarse ¿en qué? En hacer las cosas bien a la primera. Ejercitémonos, busquemos hacer las cosas bien a la primera, porque la suma de esas cosas hechas bien a la primera, ¿qué nos da? Excelencia, ¿no? Queremos tener y alcanzar la excelencia a través de pequeños actos. ¿Y cómo los hacemos? Con hacer las cosas bien a la primera. Aquí vemos otra cadena de valor, las fuentes del periodismo económico, a quienes nosotros recurrimos para obtener información, ¿no? Tenemos fuentes oficiales, la presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia, obviamente, los ministerios económicos, ¿no? Las diferentes dependencias, las entidades públicas, por ejemplo, Petroperú, por ejemplo, Sedapal, ¿no? En el ámbito legislativo, la sesión del Pleno del Congreso, las diferentes comisiones del Congreso. En el ámbito financiero y económico, bancos, cajas municipales, rurales, cooperativas. En el ámbito bursátil, la bolsa de valores, las entidades, los agentes bursátiles, entre otras cosas. Pero hay algo muy importante donde recogemos información. La calle. Los periodistas tenemos que recorrer la calle, tenemos que bajar a la calle. ¿Recuerdan ustedes cuando el pollo se disparó y cuando el limón se disparó? Yo estaba desayunando con mi mamá. Y me decía, oye Rumi, no te imaginas, el limón se ha disparado a 10 soles, 12 soles. Al día siguiente me decía, está en 15 soles el limón. Yo le digo, mamá, no hagas limonada, pues hagamos otra cosa. Pero ahí está la preocupación. Y los periodistas tenemos que tener los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos, tener el olfato periodístico para identificar dónde está la noticia. ¿Y la noticia está dónde? En la calle. Las instituciones nos van a dar información que tenemos que contrastarlas. Pero si nosotros vamos directamente hacia la fuente, si vamos directamente hacia la calle, nos vamos a dar cuenta de que, ¿cómo están las cosas? Y en el caso de limón, ¿por qué se produjo? ¿Hay menos limón? ¿Se está produciendo menos? ¿La situación en el norte ha implicado que el limón obviamente suba de precio? ¿O hay acaparamiento? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que ir a la zona de producción, tenemos que ir a la zona de venta de limón, tenemos que ir a los mercados y tenemos que conversar con las mamás, con las amas de casa. Tenemos que conversar con el Ministerio de Agricultura para que nos digan qué ha pasado con ese producto. ¿Es así? Así se hace periodismo económico. Otros protagonistas del periodismo económico como fuentes estamos viendo aquí, obviamente a los empresarios, ¿no? Los dirigentes empresariales, las organizaciones sindicales, los políticos, ¿no? Todo el mundo financiero, el Banco Central de Reserva que lanza sus reportes cada cierto tiempo, reporte de inflación, ¿no? Los diferentes reportes económicos los tenemos allí. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las ONGs, ¿no? El Ministerio de Economía, como dije hace un momento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transportes y Comunicación, todos. ¿No? Me estaba equivocando de curso. Bueno, vamos a conocer al periodista de economía, ¿no? ¿Cuáles son las aptitudes del periodista de economía? ¿Qué es lo que tiene que hacer el periodista de economía? ¿No? ¿Cuáles son las competencias que debe tener el periodista que hace economía? Tiene que tener cultura general, tiene que leer, y no solo de economía, tiene que leer de todo, lee de poesía, escucha música, anda al cine, anda al teatro. El periodista tiene que nutrirse de todo lo que implique cultura general. El periodista tiene que actualizarse, no solo tiene que estar bien informado. Es una obligación del periodista estar bien informado, pero ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que actualizarse continuamente.
Y para eso se requiere obviamente la participación de la academia, ¿no? Es importante la participación de la academia en ello. Tener una mentalidad abierta, ser investigador, ser curioso, ser innovador, ¿no? Estar enamorado de la tecnología. Necesitamos muchos frikis. Necesitamos muchos frikis, definitivamente. Tiene que ser proactivo, tiene que ser productivo, tiene que ser empático, tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Tiene que tener ese olfato periodístico que te lleve, digamos, a conseguir con rapidez la pepa. ¿Ustedes saben qué es la pepa? ¿Sí? ¿Qué es la pepa? ¿La primicia? ¿La novedad? La noticia, ¿no? En el argot periodístico nosotros le decimos la pepa a la noticia. ¿Cuál es la pepa? Cuando me vienen los periodistas y me dicen, oye, me vengo de tal comisión, yo le digo, ¿cuál es la pepa? ¿Cuál es la pepa? Suéltala. Y recuerdo en una oportunidad, ¿te acuerdas de César Terán? César Terán, bueno, ya no está con nosotros. César Terán estaba en la mesa de informaciones. Llego yo de una comisión y me dice, Rumi, ¿qué es lo que tienes? Le explico. Y me dice, esto no es nada. Esto no sirve. Tienes que regresar al lugar con el fotógrafo y la unidad móvil a que me traigas la noticia. El periodista tiene que buscar la noticia y tiene que encontrarla. Tienes que llevarle la pepa a quien está en ese momento como jefe de informaciones, para que esa noticia con valor agregado salga publicada en las diferentes plataformas en este momento, ¿no? Y además, y muy importante, el periodista tiene que ser muy buena persona. Habilidades. Amplio conocimiento de la terminología utilizada, ¿no? Capacidad de análisis e interpretación. Generar una frondosa red de contactos es muy necesario, a quienes tú tienes que recurrir cuando el precio del limón se dispara. ¿A quién recurres? Hay expertos que conocen sobre el cultivo de limón. Entonces tienes que crear una fuente, mejor dicho, una frondosa red de contactos que te permitan tener acceso directo a esa información. Y obviamente, ¿no? A ese patio de diamantes, los expertos que te dan esa luz, ¿no? Para tu noticia. Yo coloco aquí la palabra dactilografía, una palabra vieja, antigua, ¿no? ¿Qué significa dactilografía? ¿Alguien sabe qué es dactilografía? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Ya. Las personas que escriben máquina utilizan los 10 dedos. Las personas que tienen habilidades de escribir con los 10 dedos y rápido y veloz, esos son los dactilógrafos. Ahora utilizamos solo 2 deditos, ¿no? Y también con esos 2 deditos generamos noticias. Podemos nosotros escribir noticias a través de ello. Pero es importante y es recomendable que las personas y los periodistas tienen que tener esas habilidades también, tratar de escribir lo más rápido con los 10 dedos y sin mirar. Dactilografía, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la calidad periodística? ¿No? Equilibrio informativo. Tenemos que trabajar con una agenda de interés público. Tenemos que ser responsables con lo que hacemos, ¿no? Tenemos que tener un espacio para interactuar con el público, porque ellos no están esperando que solamente nos entreguen la información, también quieren interactuar, quieren quejarse. Por eso es que ahora surgen este tipo de periodismo ciudadano, donde a través de una red social, ¿no? Como el WhatsApp, la gente manda sus fotos, manda sus quejas al diario y quiere soluciones a sus problemas. Y nosotros los periodistas, ¿qué tenemos que hacer? Canalizarlas, ¿no? Canalizarlos. Y obviamente una conducta ética. Funciones del periodista económico. ¿Estoy en hora? ¿Estamos? ¿En 5? 5 a 10 minutos. Perfecto. Entonces voy a acelerar un poquito. Tenemos nosotros como funciones satisfacer la demanda de la audiencia, cumplir la función divulgadora y social, proporcionar datos para orientar a los agentes económicos, básico, y desarrollar un periodismo de servicio. ¿Qué es el periodismo de servicio? Por ejemplo, si una persona o una familia quiere comprar una casa,
necesita tener información, qué tipo de casa comprar, cómo consigo el financiamiento. Es un periodismo de servicio, ¿no? Le estamos dando datos, información necesaria para que esa persona pueda realizar esa compra de una manera adecuada. Y no olvidarse del pilar calidad, ¿no? Disfunciones en el periodismo económico, uso de tecnicismos, utilización de publicidad encubierta, cuando hay conflicto de interés, ¿no? Cuando hay conflicto de interés, cuando hay frivolidad al momento de tratar la información y cuando nos centramos únicamente en un público especializado. Debemos escribir economía sencilla para todos, para que lo entienda un joven, para que lo entienda la abuelita, para que lo entienda la mamá, para que lo entienda un sindicalista, un trabajador, para que lo entiendan todos. La idea es aterrizar la información económica para el dominio de todos. Esta foto la tomé yo, no arriba. Esta foto la tomé yo en el Museo de Washington, en el Museo del Aire y del Espacio. Y les pongo esta foto a propósito. ¿Y saben por qué? Porque el periodista de economía tiene que tener una visión de astronauta. ¿Por qué? ¿Por qué esa visión de astronauta? Para ver completo el planeta, para ver toda su integridad. ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? El periodista también tiene que tener una vista de piloto de avión o de pasajero de avión. ¿Para qué? Si como astronauta tenemos una visión del todo, con una visión de piloto de avión, ¿qué estamos viendo? La superficie, ¿no? Estamos viendo los ríos, las montañas, los valles, etcétera, los diferentes accidentes geográficos, pero lo más importante es tener una vista ¿de qué? De campesino, de astronauta, de piloto de avión y de campesino. ¿Por qué? Porque tenemos que aterrizar y tenemos que llegar a gente que requiere atención. Esta foto también fue tomada por mí y la anterior también. Esta es en la hacienda Yanama, en Cusco. Justo aquí están terminando una faena comunal de limpieza de unos canales de regadío. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿No? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el periodista económico debe mirar al mundo con visión de astronauta, debe mirar al país con vista de aviador y abajo sobre la tierra con una mirada de campesino, ensuciarse los zapatos, estar allí donde las papas queman. Eso tenemos que hacer los periodistas, para eso estamos forjándonos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya para terminar, debemos relacionar la economía mundial, su influencia con la economía nacional y obviamente si hay injerencia o no en el ámbito doméstico. Y el periodista, insisto nuevamente en el tema de la cifra, debe tener ojos, ¿no? para los números fríos, pero tiene que tener corazón para descifrar las consecuencias sociales de esos números. Básico, muy básico y muy necesario. Y les dejo aquí, para ser un buen periodista hay que ser fundamentalmente una buena persona. Y no solo para ser un buen periodista, para ser un buen profesional, tenemos que ser buenas personas siempre. Y el deber de un periodista es informar de manera que podamos ayudar a la humanidad y no fomentando el odio ni la arrogancia. Y la noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro y el respeto del otro. Muchísimas gracias. Pero queremos dar paso, me parece, a unas preguntas. Queríamos dar paso justo a las consultas, por favor. El profesor Pedro quiere hacer una pregunta. Bueno, la pregunta es muy sencilla porque en este caso, ¿existe un gran número de periodistas económicos en el Perú? Te pregunto ello porque muchas veces cuando converso con los chicos, posibilidades de empleabilidad, muchas veces no se tiene en cuenta ese ámbito. Y conversando alguna vez con un amigo que estaba en el ámbito del periodismo económico me decía, no sabe cómo requerimos muchas veces gente que justamente tenga preparación periodística, pero también económica.
Entonces, no sé si esa era una percepción de él. ¿Cómo está en este caso el mercado laboral de los periodistas económicos, ¿no? Bueno, yo creo que es una especialización que está en crecimiento, ¿no? Porque los periódicos se están preocupando en tener cada vez a mejores profesionales dentro de su staff de periodistas. Cuando me ha tocado la suerte, la oportunidad de recoger, de participar, de llevar de la mano a periodistas novatos, nuevos, como practicantes, y los hemos preparado en el diario, se han ido rápido. Los hemos preparado para que se vayan, ¿no? Algunos están en canales de televisión, algunos están en unas cadenas enormes, algunos se fueron a una agencia de noticias, pero es así. Justamente el mercado necesita. Y es que pasa lo siguiente, los periodistas nos asustamos con las cifras. Y no tenemos por qué asustarnos con las cifras, ya les dije que no pasa nada. Sube o baja o se mantiene. ¿No? Sube o baja o se mantiene. Y detrás de esas cifras hay historias y podemos contarlas. Los periodistas no vamos a elaborar esas cifras. Nosotros vamos a transmitir, vamos a contarlas. El mercado es cada vez mejor. Los periodistas nos estamos preparando, nos estamos capacitando y cada vez las nuevas generaciones de periodistas tienen cada vez más capacidad y más talento. Yo creo que estamos avanzando. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Pero ¿cómo transmitir al periodista esta información, a veces un poco complicada de la economía, para que nuestros lectores o nuestros televidentes o nuestros audientes, radioescuchas, entendamos un poco más esta información de una manera sencilla, ¿no? Si tú lees, escribes. Entonces tienes que preocuparte mucho en leer y no solamente cuestiones de temas de economía. Trata de leer literatura, poesía, lee crónicas, ¿no? Lee crónicas y fundamentalmente lee información internacional. ¿Cómo es que tú tienes que transformar estas cifras en algo digerible? Tienes que bajar donde hemos dicho, ¿no? ¿Te acuerdas de la mirada del campesino? Tienes que ir a preguntarle a esa gente cómo está. Tienes que comer con ellos, ¿me entiendes? Tienes que ensuciarte los zapatos yendo a esos lugares donde los demás no llegan, porque vas a tener historias riquísimas. Entonces, las cosas complicadas, tú las vas aterrizando ¿con qué? Con historias. Esa es la idea. A eso tenemos que apuntar en el periodismo económico. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, una consulta? Bueno, yo quería preguntarte, Rumi, voy a aprovechar, que ¿cómo es ese traspaso justamente? Pues el periodismo, normalmente entran por otras áreas del periodismo, ¿no? En general, ¿y cómo hace un periodista para hacer la transición hacia el periodismo económico? ¿Cómo los captas a esos novatos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener? Experiencia. Yo ingresé como practicante el año 95 y en el diario todavía las secciones no estaban muy bien definidas. Había un equipo de editores que determinaban que las notas vayan a una y otra sección. ¿Recuerdas? Entonces estaba ese tiempo. Pero luego los diarios, los medios de comunicación se han organizado mejor y tenemos ahora secciones más definidas, ¿no? Más definidas. Entonces hay responsables por cada una de las secciones. Cuando me dijeron a mí pasarme a economía, yo no quería. No quería. Y era un momento muy complicado porque era el momento de la privatización. En la época de Fujimori, era la época de la privatización. Pero yo trabajaba para la sección política y muchos de los temas de privatización se han visto en esa sección. Y me dijeron, ¿sabes qué, Rumi? Como tú estás viendo mucho los temas de privatización de empresas públicas, tienes que pasar a economía. Yo no quería. Pero dije, oye, ¿pero por qué es un reto interesante? Porque no puedo hacer si soy periodista y si quiero escribir y si tengo esa habilidad de escribir y que se va mejorando con el tiempo, puedo hacerlo, ¿no? Los practicantes cuando llegan a la sección y inicialmente tienen mucho temor, tienen mucho terror a las cifras. Le digo, tranquilos, no pasa nada. ¿Tú sabes escribir? Sí, perfecto. ¿Quieres escribir? Perfecto. Entonces vamos, caminemos y avanzamos. No hay problema.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con esa frase que has dicho al final, pues porque los comunicadores les tenemos a veces mucho miedo a los números, ¿no? Pero al final los periodistas y comunicadores lo que hacemos es contar historias y es allí donde nos tenemos que enfocar, en la historia más que en el número, ¿no? Porque detrás de esas cifras siempre hay una historia. Además también, bueno, Rumi, agradecerte por esta interesante charla que nos has dado. Es un área muy específica del periodismo y que no le debemos de tener miedo, pero que nos das varios puntos en común con periodistas y comunicadores en general, ¿no? Aquí he apuntado algunos, sobre todo el tema de leer, cosa que nosotros hablamos mucho en el aula e insistimos, ¿no? Con nuestros alumnos. La lectura te va a dar la opción de que tú tengas más vocabulario y ser un mejor referente. El tema de ser éticos a la hora de informar. Luego, contrastar las fuentes, ¿no? Hoy las redes sociales parece que son una fuente única y se tiene que ir tanto a la fuente oficial como a la fuente de la calle. Ser eficientes y ser eficaces y no olvidar que al final eso, el periodista cuenta historias. Muchísimas gracias. El próximo mes de noviembre tenemos una nueva charla, ya la estaremos comunicando. Y bueno, hoy hasta el próximo mes. Muchísimas gracias.